Bien, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy aquí. Iniciamos la segunda jornada de este congreso sobre seguridad, nuevos retos de la seguridad y la transición energética. Ayer tuvimos después de una ponencia inaugural, tuvimos varias sesiones tenemos un recorrido, digamos, cronológico sobre las perspectivas geoestratégicas, luego varias sesiones sobre transformación de la seguridad del suministro y acabamos con una última sesión sobre la seguridad del suministro, un futuro sistema descarbonizado. Y continuamos con este futuro, con este futuro sistema descarbonizado y nos centramos hoy en una primera mesa que tenemos sobre autoconsumo, comunidades energéticas y seguridad del suministro. Contamos con un panel excelente de ponentes que desde distintas perspectivas nos van a hablar de temas concretos dentro de este bloque de materias. Lamentamos excusar la asistencia de la profesora Isabel Gallego, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha excusado su asistencia y comenzaremos, por tanto, con la primera ponencia del doctor David Robinson. Presentaré uno a uno y cada uno realizará su ponencia a continuación. David Robinson es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, es investigador senior del Oxford Institute for Energy Studies y es presidente de su propia empresa de consultoría en microeconomía. Él ha sido director de las oficinas de NERA Economic Consulting en Londres, Madrid y Roma y ha sido responsable por la práctica internacional de The Brattle Group y consultor para la Agencia Internacional de Energía. David nos va a hablar sobre convergencia del interés de las comunidades energéticas y del sistema eléctrico. Tenemos unos 10 minutos para cada ponencia y vamos a intentar que quede tiempo para el debate y cumplir con los tiempos. Muchas gracias, David. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a Aiden, al Pompeu Fabra, a Vicente, a Íñigo, donde está, y a Nuria por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Como saben, yo soy economista y siempre me siento honrado de estar con un grupo de abogados. Y lo que voy a hacer hoy no es exactamente lo que está escrito en la agenda, porque ayer escuché básicamente lo que yo iba a decir sobre el tema de lo que estaba diciendo Nuria, agregación, flexibilidad de la demanda. Lo que tengo previsto es hacer lo que sería una presentación que hago al Ministerio para empujarles a utilizar la presidencia de la Unión Europea, para empujar, digamos, para aprovechar esta presidencia para acelerar el papel del consumidor, o acelerar en el sentido de promover el papel del consumidor, de la agregación de las comunidades energéticas como parte no solo de un plan de, digamos, por llamarlo así, de reducir al máximo el uso y dependencia del gas para bajar los costes y para dar a los consumidores un papel activo que ahora no lo tienen. Entonces, que es un poco de ensayo de lo que yo diría si estuviera en Miteco ahora antes de la presidencia para empujarles a hacer algo. Eso es creo que es esto. Y para cambiar.
Sí, he pedido que fuera el número. ¿Es este? Aquí, sí. Ok. Vale, entonces que esos son mis 7 puntos. Voy a ir más o menos rápido. ¿Por qué he pedido cambiar de sitio? Porque voy a pasar a diferentes transparencias para explicar lo que estoy diciendo. Entonces, ayer hablamos mucho de la crisis y su impacto. Y yo creo que uno de los impactos era de cambiar las prioridades en cuanto a la transición. Cambiar por lo menos en el sentido de que el tema medioambiental, que había sido, digamos, casi singular y de lejos lo más importante hasta el momento de la invasión de Rusia, yo creo que ahora es importante, pero también la seguridad de suministro y también el coste. Y yo diría que por tener estos 3 objetivos en línea con la transición energética, da un apoyo aún más fuerte a la transición, pero solo si la transición es capaz de atraer con ella la seguridad de suministro y también costes menores. Y cuando digo seguridad, yo siempre distingo entre lo que es seguridad geopolítica y lo que es seguridad de suministro en el sentido que el precio o la electricidad o lo que sea llegue a la casa y que se puede y funciona. Entonces que hay que distinguir. Pero yo creo que lo que hemos aprendido es que el sistema, no solo español, pero europeo, depende muchísimo del gas natural. Yo creo que la gente no, en general, pensaba que era menos importante. Yo diría hasta los expertos no imaginaban el impacto que podía hacer. En España, por ejemplo, más o menos en los años, digamos, en los meses que he estudiado el tema, el gas estaba fijando el precio más o menos la mitad del tiempo. Y la hidroeléctrica, otro 25, utilizando el precio de gas como coste de oportunidad. Entonces, que el gas es súper importante, pero sobre todo porque está funcionando como respaldo a la renovable. Entonces, que hay que reconocer que no estamos hablando de una generación de base, estamos hablando de una generación flexible y hasta encontrar una alternativa al gas para dar este tipo de respaldo, apoyo, y aún más con la penetración de renovables que está acelerando, vamos a estar expuestos al riesgo que supone estar dependiendo del gas. Y aunque se puede decir ya estamos ahora con precios más bajos, yo diría que hay que ser mucho más cauto y pensar que es posible que en el invierno quizás la demanda en China sube mucho, quizás tenemos un invierno frío, no sé, bueno, espero que digamos, el abril, mayo ha sido muy, muy frío, ¿no? Entonces, en Madrid, por lo menos. Pero bueno, estoy hablando en serio de que no se puede bajar la guardia en cuanto al riesgo de depender tanto de gas para cerrar el sistema eléctrico. Y no olvidamos que el futuro sector energético va a ser muchísimo sector eléctrico. Se estima que la demanda, el porcentaje de la demanda final puede subir de 20% hasta entre 65-75% de la demanda de energía en 2050 y subiendo mucho en los próximos años. Entonces, que hay que reconocer que estamos todavía expuestos a este riesgo si dependemos del sector eléctrico. Entonces, que estamos buscando alternativas. Entonces, punto segundo, el objetivo ahora de la política pública debería ser no depender de gas y de estar buscando alternativas eléctricos descarbonizados. Con esto voy a identificar la demanda para este tipo de servicio flexible, las alternativas de oferta, otras alternativas que pueden ofrecerlo, y luego mirar el tema económico de lo que es más competitivo, más, digamos, más barato. Y bueno, primero, el tema de la demanda, bueno, aquí es un gráfico de los mercados en Gran Bretaña, no sé si se puede leer, pero básicamente solo para demostrar que cuando hablamos de flexibilidad, no estamos hablando de un mercado, estamos hablando de muchísimos mercados. Y para que cualquier servicio de flexibilidad sea rentable, tendría que estar revenue stacking,
buscando ingresos en todos los diferentes mercados. Aquí tenemos algunos que son de capacidad de largo plazo, otros que son del día anterior, otros que son de balanceo, y luego tenemos los complementarios. Hay varios diferentes servicios y solo utilizo este mercado, digamos, Gran Bretaña, porque lo conozco y es una muestra. Lo mismo existe en España, pero básicamente estamos hablando de muchos diferentes, digamos, necesidades de flexibilidad que son las demandas para el servicio de flexibilidad. Ok, entonces, segundo punto es la oferta. Entonces, que cuando hablamos de oferta de flexibilidad, por supuesto hay flexibilidad, yo lo llamo los sistemas centrales, digamos, los grandes bombeos o grandes baterías que conectado al sistema de transmisión, que puede ser en el futuro gases descarbonizados, hidrógeno, digamos que son masivas y son con coste fijo muy alta y digamos que en muchos casos años y años para poder disfrutar de su flexibilidad y riesgo de que se quedan infrautilizados. Entonces, que estamos hablando de activos muy, muy importantes, y no digo que no hace falta, porque hay diferentes tipos de flexibilidad, algunos que pueden ser todo de una temporada y otros que son un minuto, pero habrá necesidad de estos grandes, pero que, ojo, del coste de estar invirtiendo en muchos de estos sin haber asegurado que no hay alternativas más baratas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en el lado de lo que yo diría que, bueno, que son una alternativa importante que normalmente ignoramos, que es el Demand Side Flexibility, la flexibilidad de la demanda? Primero, a la izquierda, lo que tienes es del IRENA, las fuentes de flexibilidad que son, por la izquierda, tiene diferentes productos, digamos, fuentes como Power to Heat, Power to Hydrogen, Electric Vehicles, Smart Appliances, Industrial Processes, y luego tiene diferentes tipos de consumidor, y para cada consumidor hay diferentes servicios que pueden ofrecer, algo es más o menos maduro. Pero básicamente tenemos un montón de diferentes fuentes de flexibilidad que cada vez son mayores, sobre todo con la inversión en los recursos distribuidos. Estoy hablando de vehículo eléctrico, de bomba de calor, de termostatos inteligentes y muchos otros aparatos digitalizados y que se pueden modular desde fuera. Y luego a la derecha, que tienes un gráfico que es antiguo, pero que es de FERC y da una idea de dónde estamos con business as usual, que es que quizás 5%, menos de 5% de la punta que puede atenderse por flexibilidad de la demanda, se puede quitar la punta por 5%, y casi todo eso es de industriales, consumidores industriales, que es la parte en oro. Y luego si miras lo que se llama full participation, que imaginamos que sería donde vamos y quizás podemos ir más, estamos hablando de 20% de la demanda, digamos, que podría atenderse por la flexibilidad de la demanda en hora punta. Y quizás más importante es reconocer que más de la mitad de esto viene de residenciales, de consumidores pequeños. Y eso constato porque hablando o escuchando a alguien de Terna, de Italia, que hace mucho pilotos sobre la flexibilidad de la demanda, es el Red Eléctrica en Italia, ellos reconocen que ahora los industriales, los grandes comerciales son los fuentes de flexibilidad más importantes, pero ellos ven a los pequeños consumidores con más importancia. Entre dos motivos, hay dos motivos. Uno, porque los consumidores, si no tienen que hacer nada y están, digamos, alguien de fuera o una máquina o digamos, algo automático está gestionando su demanda, que sea de bomba de calor o el cargar su vehículo o descargar su vehículo, entonces que les da igual porque no es como un industrial que tiene que cambiar su producción o quitar algo para poder, digamos, no tiene coste de oportunidad. Además, han hecho la inversión para un aparato que es para otro uso, es para transporte, para calor, entonces que es algo gratis en el sentido de que es el coste para el consumidor, por lo menos de dejarle utilizar,
digamos, es poco. Entonces, es curioso, pero y también porque es muy previsible los que están gestionando el sistema, más o menos tienen previsibilidad sobre cuándo pueden y no pueden cambiar, digamos, la temperatura o quizás el vehículo eléctrico. Entonces, insisto en esto solo para decir que hay mucho potencial pero que está cada vez más con consumidores pequeños, aunque ahora por el momento son los grandes industriales. Entonces, ¿qué paso entonces al tema de competitividad? Eso es un virtual power plant. Y Virtual Power Plant es un agregador, básicamente, que agregue muchos diferentes recursos distribuidos, que son, ves, el número 1, son los, digamos, smart thermostats, rooftop, solar PV, electric vehicles, etc. Todo esto se presta a un agregador y el agregador luego está gestionando estos aparatos de lejos y está vendiendo estos servicios que pueden ser energía, capacidad, flexibilidad en los diferentes mercados. Y luego lo que pasa es que la consecuencia de esto es que baja el coste del sistema y los beneficios están, digamos, aparte de pagar directamente a los que están ofreciendo sus servicios, la reducción del coste del sistema también está afectando no solo los que están ofreciendo su flexibilidad, pero también todos en el sistema. Entonces, que Virtual Power Plants es un modelo de agregación y yo diría que es un sistema de agregación que puede ser con fines de lucro o una comunidad energética, porque básicamente estamos hablando de la idea de aprovechar estos diferentes activos para bajar el coste del sistema y pagando a los que están ofreciendo este servicio. Aquí tienes el resultado de un informe de Brattle. Yo soy todavía con Brattle, aunque no he hecho nada, no tuve que ver con esto, pero me impresionó. Es un estudio comparando el coste de reliability, resource adequacy, de 3 diferentes aparatos. Digamos, uno, el VPP, el Virtual Power Plant, otro un ciclo combinado, y el tercero sería una batería, todos de 400 megavatios, y todos con los costes de inversión, coste de operación, y comparan los 3. Y la conclusión que ves aquí es que el coste, antes de considerar los costes de operación, mantenimiento e inversión, son para los VPPs unos 40 a 60% menos que un nuevo ciclo o una batería. Y eso es antes de tomar en cuenta la reducción de emisiones, antes de tomar en cuenta el evitar costes de transporte. Entonces, que estamos hablando a la derecha, aquí tienes los colores, los diferentes beneficios adicionales, y finalmente el coste del VPP casi es 0 comparado con el coste de un ciclo y el coste de batería. Y ojo, estamos hablando del precio de gas en los Estados Unidos, que es muchísimo más bajo que aquí. Entonces, que yo presenté esto en un grupo de petroleros y gasistas, y que alguien vino a hablar conmigo después diciendo que yo pensaba, porque alguien dijo, estamos bien porque van a necesitarnos para siempre nos van a necesitar para equilibrar el sistema. Entonces que vino a verme después y mándame este documento porque si es cierto, estamos realmente con problemas. Digamos que ellos realmente tenían confianza con esta crisis, ya están con mucha confianza, pero eso con esto no. Entonces, en fin, paso entonces bueno, eso es el resultado cuando has tomado en cuenta todos los beneficios adicionales. Entonces, vuelvo, si consigo, ¿se puede ir backwards? ¿Aquí? Así, aquí está. Entonces, lo que yo estoy diciendo, la última cosa que quería mencionar es que estos VPP, no. Bueno,
Mientras esperamos. Es que quería facilitar El próximo. Igual hay que darle a cancelar, ¿no? O si no se apaga. No, perdó. Intentad facilitar. Bueno, Ahora pedimos ayuda a... Perdón, que quería facilitar con esto. bueno, voy a intentar acordarme lo que Perdón, iba a ¿No decir. tienes impresa? No lo tengo nada impresa. Espera. Voy a buscarles para ver si encuentro... Disculpad, he intentado facilitar el pase de Espera. diapositivas. A ver si no... Vamos a ver si encuentro... Un minuto. Hasta reiniciar. Sí, perdón. lo siento. No pasa nada. Que... Aquí está. Bueno, ya me acuerdo. Mira, la idea es que con esta información, al final de toda esta presentación ante el Ministerio, yo voy a decir lo que creo que deberían hacer. ¿Okay? Primero, para la Unión Europea. La Unión Europea, primero para España. Deberían transponer la legislación europea. La legislación de 2019, en particular el artículo 17, da todo lo necesario para que haya realmente participación de los agregadores independientes y también los integrados. Entonces, y da, en mi opinión, da unos, digamos, señales de lo que creen que debería ser la forma de hacer compensaciones. Y podemos hablar de esto luego. Pero básicamente la idea es que hay que transponer esta legislación y todo lo que es también de comunidades energéticas, porque como estoy diciendo, para mí, lo que estoy diciendo aplica tanto para negocios con fines de lucro como para comunidades energéticas, sobre todo comunidades energéticas de ciudadanos, porque esos son mucho más amplios y no son locales, entonces que se puede conseguir mucho más oportunidad de flexibilidad con mayores. Y luego, debería en España desarrollar el plan de flexibilidad, tanto el marco jurídico y estrategia como definir objetivos y plantear, digamos, mecanismos. Y luego debería apoyar directamente y durante la presidencia decir que ya han aprobado varios bancos de prueba, en particular uno que él está presentando en 40 días. Sí. Ya. Okay. Le voy a identificar por nombre también. Y esos bancos de prueba deberían ser tanto para industriales y comerciales como para los residenciales y también para las comunidades energéticas. Estaba hablando el otro día con una amiga que dirige una empresa importante que se llama Fortia. Y Fortia tiene muchos clientes industriales y ella estaba muy a favor de la idea de que ahora mismo hay una infrautilización industrial, digamos que hay excedente de capacidad industrial, no solo en España, pero en Europa. Entonces, que ahora mismo la oportunidad de ganar dinero ofreciendo flexibilidad sería muy bien apreciado y no hay que esperar semanas, digamos que se puede estar haciendo ya. Entonces, que otra cosa es que los pequeños consumidores pueden ya, pero los industriales, los de ACE, los de Fortia y también de AEG, que hay ahora mismo un problema de infrautilización de la capacidad industrial que podría ser una oportunidad. Entonces, eso yo estaría diciendo, España ya puedes estar haciendo tu publicidad durante la presidencia apoyando lo que vas a decir a la Unión Europea. Van a decir a la Unión Europea que después de la guerra, después de ver la importancia de bajar dependencia de gas y que dado el tiempo muy largo de estar esperando que tenemos otras alternativas no de gas para sustituir el gas natural importado en el sector eléctrico y dado la penetración de renovables que requiere mayor flexibilidad descarbonizado, es el momento de empujar en la legislación europea el papel del consumidor, el papel de agregación, el papel de los VPPs. Y diría, primero, que debería decir entre las prioridades de la presidencia que van a priorizar la flexibilidad de la demanda y que van a tener un plan europeo
de flexibilidad para identificar qué tipo de flexibilidad necesitamos, dónde y qué tipo, y básicamente identificar el reto y luego tener un plan para desarrollar estas diferentes necesidades. Ya. Ah, bueno, ya tenemos. Ya funciona. Aquí con el pasador. Ya. Perdón, que ahora. Con esto. Perdón. Ok. Bueno, ya casi he terminado, pero no pasa nada. No pasa nada. No, y también porque en la reforma del mercado eléctrico, todos hablan del mercado mayorista. Todos. No hablan de la conexión entre el mercado mayorista y los consumidores, ni mercado mayorista y mercado minorista y mercados locales. No hablan del sistema. En la reforma debería incluir esto porque si quieres aprovechar en el mercado el papel del consumidor, tienes que tener un diseño que no dice que vamos a tener un poco de... No, es parte del diseño, no lo añadimos al diseño. Puede vender el mercado mayorista. No. Es parte del mercado. Entonces hay que pensar de forma que el consumidor y el mercado mayorista están unidos y están conectados directamente. Y finalmente, y eso es lo más difícil en España, no, yo creo que es muy difícil para empresas de distribución y también para compañías que tienen una empresa de distribución, que es que hay que reformar la regulación de la distribución. Porque ahora el objetivo del inversor en distribución es tener un activo y cobrar un retorno sobre este activo. Y está basado en una forma de pensar que es de ingeniería N-1. Hay que estar construyendo para que si algo falla, ya tenemos el sistema todavía funcionando. Pero cuando hay tantas cosas que pueden fallar, no puedes tener N-8 y luego tienes un red así, es imposible. Entonces, ¿qué es que hacen? Bueno, en Gran Bretaña lo que han hecho es introducir un marco regulatorio para distribución que no tiene que ver con activos, es TOTEX, Total OPEX y CAPEX. Pero la idea es que la compañía de distribución y el operador del sistema de distribución tiene un interés en minimizar el coste de cumplir con los objetivos, no de invertir en activos. Estás buscando non-wire solutions. Así, el papel del agregador, del VPP, del consumidor, de todo lo que pueden ofrecer flexibilidad a la compañía de distribución, está compitiendo y está ofreciendo alternativas para no tener que hacer una inversión o cuando ya no hace falta inversión, pero sí estar operando mejor, gestionando mejor. Entonces, la idea es dar a las compañías de distribución un incentivo de minimizar el coste. Desde luego tendría que hacer nuevas inversiones y habrá que hacer más en digitalización, en inteligencia, pero habrá inteligencia fuera de la compañía de distribución. En Gran Bretaña hay una compañía que se llama Piclo, y Piclo es una compañía que ofrece una plataforma a las DSOs para poder comprar la flexibilidad a coste mínimo. Entonces, que la idea es no solo tener incentivos para la compañía, pero también crear estos mercados para que empresas como Piclo pueden estar ayudando a todos a ofrecer la flexibilidad que necesitan. Entonces, con esto estoy esperando que el Ministerio va a hacer lo que estoy proponiendo. Muchísimas gracias, David, por la excelente ponencia. Disculpad por los problemas técnicos y gracias por mostrarnos cómo este sistema energético del futuro no puede depender del gas natural, como bien dices, y hace falta flexibilidad, ¿no? Flexibilidad verde por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, y esa flexibilidad que nos has mostrado, ¿no?, también va a beneficiar a todos, ¿no?, a los consumidores, al sistema en su conjunto y nos va a permitir asegurar la seguridad del suministro y también bajar el coste, ¿no?, de la transición energética. Sin más dilación, para no ir mal de tiempo, vamos a presentar al siguiente ponente. El siguiente ponente es Jorge Galán.
Perdón, que no sé dónde tengo aquí los papeles. Es abogado y socio del despacho Boutique Villar y Asociados. Él es especializado en Derecho Público y sectores regulados, particularmente en el ámbito de las infraestructuras, la regulación energética y los servicios públicos. Presta asesoramiento a diversas empresas en sus relaciones con las administraciones y con las entidades del sector público, tanto en vía administrativa como ante los tribunales de justicia del orden contencioso administrativo. Obtuvo el premio en el año 2021 de la sección de Medio Ambiente y Energía del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con el trabajo en la aplicación de los principios de buena regulación en el marco de la transición energética, una aproximación crítica, y es doctor en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, con sobresaliente cum laude y con una tesis dedicada precisamente a la regulación del autoconsumo de energía eléctrica, con lo cual una persona absolutamente experta e indicada para hablarnos del tema que viene a continuación, que es el autoconsumo individual y colectivo. Muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias a ti, Ana Belén. No sé si se escucha ahora. Sí, no. La verdad es que para mí es un placer estar aquí en la Universidad Pompeu Fabra. Recordábamos que la última vez que vine fue en el año 2021 y ha habido otras circunstancias llamativas, ¿no? La primera es que la sala estaba completamente vacía por aquellas medidas del COVID y, por lo tanto, ahora es una alegría ver que hemos vuelto a estos eventos presenciales. Y luego, por otra parte, ya desde el punto de vista de la materia que me tocó tratar, abordé el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que a día de hoy es un anteproyecto normativo que, como diría aquella canción de los Piratas, ¿no? Cayó como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y se ha olvidado. Ahora creo que el tema que me toca tocar hoy tiene más futuro, ¿no? Bien. Otra cosa que me gustaría decir es que la verdad que para mí es un auténtico placer estar hoy aquí hablando de autoconsumo y hacerlo además en el marco de un congreso que homenajea al maestro Gaspar Ariño, ¿no? Porque hace unos años tuve el inmenso privilegio de que Gaspar presidiese el Tribunal de mi tesis doctoral dedicado justamente a la regulación del autoconsumo y es un acto del que guardo un muy grato recuerdo, aun a pesar de que, como algunos de los asistentes recordarán, pues tuvo también por la pandemia un carácter telemático, ¿no? Bien, entrando ya en lo que es el tema que nos trae aquí de esta mesa, autoconsumo y comunidades energéticas, bueno, me gustaría también recordar con carácter inicial que ayer tuvo lugar la celebración de una cumbre por una importante asociación sectorial que justamente se titulaba Autoconsumo y Comunidades, ¿no? Lo cual pone de manifiesto el interés que tienen pues, las asociaciones de la sociedad civil, las administraciones públicas y empresas justamente en este tipo de temas, ¿no? Yo voy a centrar mi intervención en tratar de identificar 3 periodos distintos en la regulación de la actividad de autoconsumo y en extraer unas conclusiones muy sucintas acerca de cada uno de ellos en relación con lo que entiendo que es nuestro horizonte, nuestro punto de referencia en esta mesa, como es la seguridad del suministro, ¿no? Además, en los términos en los que David ha definido antes con su presentación. Bien, la primera, podríamos decir, edad regulatoria en el caso de autoconsumo de energía eléctrica, ¿no? Yo creo que el concepto de edad aplicado al ser humano, ¿no? Se asocia a grandes periodos de tiempo, pero en el caso de autoconsumo la verdad es que 10 años han dado para mucho, ¿no? Se inicia con la redacción original del artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico y el posterior desarrollo reglamentario que se produjo con ese Real Decreto 900/2015, ¿no? De común conocimiento por asociarse al mal llamado impuesto al sol. Yo creo que este marco regulatorio merece muy poco comentario, ¿no? Fue un marco regulatorio profundamente restrictivo, se imposibilitaba la práctica del autoconsumo colectivo, la compensación de excedentes. Se articuló un régimen sancionador que, desde mi punto de vista, no solamente era disuasorio, ¿no? sino además profundamente desproporcionado, incluso irrazonable, ¿no? Bien, este marco regulatorio no respondía a la casualidad, ¿no? Tenía su razón de ser, era digno hijo de su tiempo. En el año 2013, pues la Ley del Sector Eléctrico tuvo entre uno de sus objetivos fundamentales atajar el problema del déficit, positivizar y casi sacralizar, ¿no? Ese principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Y yo creo que el legislador primero y posteriormente el Gobierno, a la hora de llevar a cabo el desarrollo reglamentario, pues percibían con cierta desconfianza, ¿no? Esto del autoconsumo de energía eléctrica, sobre todo a partir de fuentes renovables, precisamente por la problemática con el marco retributivo de la generación renovable. No obstante, yo creo que aquí podemos volver a recordar al maestro Ariño y a lo que sería un poco la esencia del derecho público económico, ¿no? La regulación de este tipo de actividades no puede responder a priorismos, ¿no? Sino que tiene que basarse en un análisis racional de tipo técnico-económico y atender a cuál es el estado del arte, ¿no? Además, es algo que está también positivizado en nuestra ley de procedimiento, ¿no? Cuando se alude al análisis, a la hora de la elaboración de las normas, al análisis económico del derecho, ¿no? Bien, la conclusión con respecto a este primer periodo regulatorio es que, desde el punto de vista de la seguridad del suministro, pues fue básicamente nefasto, ¿no? Bien,
Luego llegó una segunda edad regulatoria en el ámbito de autoconsumo de energía eléctrica, contexto del Clean Energy Package, artículo 21 de la Directiva Renovables de año 2018, y el contexto regulatorio cambia radicalmente. Es el Decreto Ley 15/2018, sobre el que no voy a entrar, ya ayer se hicieron varias referencias, y el posterior desarrollo reglamentario, como era el Decreto 244/2019, han articulado un marco para el autoconsumo muy favorable. Se permite el sistema de compensación de excedentes, la práctica de autoconsumo colectivo, se intenta, en cierta medida, simplificar la tramitación de las instalaciones, se suprimió ese régimen sancionador profundamente desproporcionado y también, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues bueno, se establecen las distintas modalidades, autoconsumo individual, colectivo, con excedentes, sin excedentes, proporcionando un marco más o menos predecible, ¿no? También con sus luces y sus sombras, por supuesto. Este marco, hay que destacar que, con independencia de la regulación puramente específica del autoconsumo, se ha visto acompañado también de la incorporación de previsiones en el ámbito del Real Decreto de Acceso y Conexión. También, y de forma muy importante, se han articulado en el Real Decreto 477/2021 líneas de financiación para impulsar el autoconsumo y, lo que es más interesante, ¿no?, de cara a la consolidación de la generación distribuida, la combinación de autoconsumo con sistemas de almacenamiento, que es algo esencial, ¿no?, para potenciar el autoconsumo. Y, además, pues a lo largo de los años, este marco se ha ido completando y mejorando, ¿no?, con el aumento de la distancia de instalaciones de generación al punto de consumo, con la minoración del tiempo de permanencia de las distintas modalidades de autoconsumo o también con la modificación del sistema de coeficientes en el caso del autoconsumo colectivo. Bien, ¿en qué se ha traducido todo esto? Pues en un marco que ha permitido, y estoy citando datos del último informe de APA específico sobre autoconsumo del año 2022, pues que en el año 2018, cuando se estableció este segundo marco regulatorio ya de carácter favorable, la potencia instalada en megavatios ascendía a 207 y en el año 2022 han sido 2.649 megavatios de potencia instalada, divididos, y esto creo que es muy interesante, entre 1.625 megavatios industriales y 1.024 megavatios en el ámbito residencial, ¿no?, lo cual evidencia que el autoconsumo está penetrando en todo tipo de sectores. Ahora bien, no todo es felicidad, ¿no?, en el paraíso. Existen también problemas. No voy a entrar mucho porque creo que tanto Joan como Salomé es una cuestión que han tratado. Además, Joan coescribió un artículo en El País hace unas semanas en el que de forma muy clara se exponía esta problemática. Hay problemas con los excedentes de las instalaciones de potencia superior a 100 kilovatios, hay problemas con la legalización de instalaciones para autoconsumo colectivo. También, desde el punto de vista tributario, un estudio muy reciente de la Fundación Renovables que pone en evidencia, ¿no?, quizás lo radical que es la concepción entre los municipios de cara a los incentivos en el IBI, en el ICIO, etcétera. Creo que también falta por aprobar normativa que puede contribuir a dar un empujón al autoconsumo, por ejemplo, la regulación de la fotovoltaica flotante, que puede ser interesante también en el ámbito rural, ¿no? En definitiva, la conclusión con respecto a este segundo marco regulatorio es que, desde el punto de vista de contribuir a la seguridad del suministro, ha tenido efectos muy positivos. Y este segundo marco regulatorio da lugar a un tercer marco regulatorio, prácticamente se solapan en el tiempo, y aquí creo que es muy importante elevar la perspectiva, ¿no? Creo que ha habido un cambio de paradigma. O sea, ya el autoconsumo, en sus aspectos económicos, técnicos y administrativos, creo que ha sido regulado con carácter esencial, siempre sea susceptible de mejora, pero creo que lo importante, como digo, es elevar la perspectiva y concebir el autoconsumo como una parte más del fenómeno de generación distribuida y de tránsito hacia un modelo descentralizado, aunque sea, como apuntaba ayer Ignacio, con mucho criterio, parcialmente, ¿no? Bien, entonces, en este escenario, y es algo además que, como apuntaba David, con este proyecto de flexibilidad que pretendemos que hacer a la primera convocatoria Sandbox, hemos podido percibir, ¿no?, es que el autoconsumo es una herramienta poderosísima, ¿no?, pero desde luego no es suficiente por sí mismo. El autoconsumo puede permitir el despegue de los nuevos tipos de mercados locales de flexibilidad, de capacidad, puede contribuir a fortalecer a los nuevos sujetos del sector eléctrico, fundamentalmente las comunidades energéticas, y también puede servir de ayuda a otras actividades y sujetos, ¿no?, la agregación y el agregador independiente. Pero el éxito de este tercer marco regulatorio vendrá determinado justamente por el desarrollo de un marco jurídico que potencie la flexibilidad y los nuevos modelos de negocio. Muchas gracias a todos. Para los que estén de pie, tenemos una sala de streaming aquí, así que si están incómodos, podemos verlo atrás, en otro aula. Vale, gracias. Sí, igualmente aquí sí se pueden poner algunas sillas. Aquí no nos dejan. Pegadas a la pared a veces, ¿no? Bueno,
Muchas gracias, Jorge, como siempre, por tu clara y por ajustarte al tiempo y tu excelente ponencia. Damos paso, porque vamos un poco mal de tiempo, damos paso luego, si da tiempo, hacemos debate, veremos. La siguiente ponencia del señor Joan Herrera, que es abogado, especialista en Derecho de la Energía. Ha sido director general del IDAE, actualmente es profesor asociado de la Universitat Rovira i Virgili en Derecho de la Energía y es director de Acción Ambiental y Energía en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Es director general de Energía del Prat, la Comunidad Energética del Prat de Llobregat, donde participan el Ayuntamiento, pymes, particulares y usuarias y usuarios en el mismo municipio. Muchas gracias, Joan. Tienes la palabra. Gracias. Nos hablará, sobre instrumentación práctica de las comunidades y la colaboración público-privada. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias. Agradecer la invitación, Íñigo, Vicente, Alisenda, ¿no? Y disculparme porque ayer no pude participar, ya que estaba en la jornada que montaba UNEF, en este caso sobre autoconsumo de comunidades, y por la tarde nos daba en Eragen el premio a Mejor Iniciativa en Sensibilización Energética al Ayuntamiento del Prat, y por tanto tuve que hacer Madrid, Bilbao, Barcelona en un día, con lo cual rompí mis principios en materia de sostenibilidad ambiental teniendo que coger algún avión. Lo siento. Petra me perdona. Dicho esto, a ver, yo quería entrar en materia de comunidades energéticas porque cuando hablamos de triángulo, ¿no? Seguridad, coste, descarbonización, desde mi punto de vista, la comunidad energética lo que nos ofrece, más allá de las directivas, es el marco apropiado para introducir un elemento que ha situado David, que se ha situado anteriormente, que es energía, capacidad, flexibilidad, y eso solo se puede hacer a partir del principio de confianza. Una confianza que hay veces que se carece en el sector energético. Perdonad que es un bien inmaterial, no jurídicamente indeterminado, pero que existe. Y creo que la virtud de las comunidades es que te permite construir eso. ¿Cómo? Con la participación de ciudadanía, de empresas que no se las esperaba, ¿no?, en el escenario de transición, que pueden ser pymes o pueden ser medianas o pueden ser incluso grandes, pero que no tienen en su core la transición energética y así lo recoge la directiva, entes locales, municipios. Además, digamos que en el escenario de transición energética y cambio climático, la comunidad energética es seguramente el instrumento más potente desde la lógica de la administración local para articular esa transición en el ámbito local. Y lo cierto es que en estos años de no transposición, y si me permitís con un low rate, ¿no?, el low rate derivado del se implementa de la línea de ayudas, han proliferado pioneros y pioneras que han constituido comunidades. Unas parciales, sector industrial, sector doméstico, otras 360 grados. Bien. Unas solo con particulares, otras solo con empresas, otras también habiendo participado la administración local. Y lo cierto es que la no existencia de transposición ha ralentizado algo, ¿no? La Constitución, nosotros hemos constituido una comunidad desde el liderazgo municipal, pero el ayuntamiento no es mayoritario, aunque tiene un rol de liderazgo, pero la no transposición ha dificultado. Y luego trataré un momento la exposición pública que ha salido en torno al Real Decreto de Comunidades Energéticas, que creíamos que lo veríamos antes de elecciones y que muy probablemente no se verá antes de elecciones, pero que, como habéis dicho, se tiene que transponer porque llevamos mucho retraso. A partir de aquí quiero situar presente ya, presente inmediato y futuro. Presente ya. Podemos llenarnos la boca con la palabra comunidades energéticas. Y la comunidad energética, como ustedes saben, no es autoconsumo compartido, es mucho más. Pero la comunidad energética, para arrancar, necesita del autoconsumo compartido. Si yo soy una comercializadora que hago autoconsumo compartido e introduzco elementos de flexibilidad y el autoconsumo compartido no tira, tengo otra fuente de ingresos. Pero cuando una comunidad energética no puede legalizar su autoconsumo compartido, no es viable. ¿Cuál es la realidad hoy? Se ha explicado muy bien. El Real Decreto 244, el Real Decreto Ley 2022, la ampliación a 2 kilómetros, la posibilidad, que hoy no se reconoce por parte de las distribuidoras, que las comunidades energéticas puedan representar a todos sus usuarios. Es un marco normativo favorable, pero creo que como juristas no solo tenemos que hablar del marco teórico, sino de la realidad práctica. Y la realidad práctica
es que hay territorios con distribuidoras que están legalizando los autoconsumos compartidos en 2 o 3 meses. Recuerdo, el autoconsumo compartido es el que permite no solo que el que tiene una vivienda unifamiliar pueda tener autoconsumo, sino que el que no tiene ni va a tener en su vida un buen tejado pueda tener autoconsumo compartido. Tienes otras realidades, que hay grandes distribuidoras que están legalizando en 4 o 5 meses. Se podría pensar, bueno, digamos que aquello que ha establecido la CNMC se aplica con diferente criterio, pero tenemos algún territorio con alguna distribuidora que está legalizando en 1 año y medio. Se dice que quien legaliza no tiene la competencia suficiente, pero es muy, perdonar que lo diga así, pero qué circunstancia más extraordinaria que en determinados territorios aquellos instaladores que promueven, digamos que no son aptos, mientras que en el territorio de al lado sí que lo son. Tenemos un problema. Y tenemos un problema porque hoy podemos llenarnos la boca del autoconsumo compartido, pero el autoconsumo se ha parado en los últimos 3 meses. Curva de Pato, se ha acabado la línea de ayudas y, obviamente, el futuro es el autoconsumo compartido, porque además nos va a permitir, precisamente, si me permitís, la alfabetización energética e introducir después los elementos de flexibilidad. Cuando introduces un autoconsumo, cambias el consumo de esa vivienda, porque tienes aquí todos los hábitos y te permite precisamente ese mecanismo de flexibilidad. Pues bien, hoy el presente de las comunidades energéticas se debe traducir, desde mi punto de vista, con una autoexigencia de las distribuidoras para cumplir su función, que hoy no se está cumpliendo desde mi punto de vista. Debería traducirse con modificaciones del Real Decreto de Acceso y Conexión para evitar la discrecionalidad. Y debería haber una reflexión por parte de las distribuidoras si se introducen mecanismos de cambio en el marco retributivo, no para cobrar menos, no. Para cobrar bien si se hacen bien las cosas, incluso un poco mejor, pero para aquel que no haga bien las cosas, cobrar menos. Porque su función es garantizar el modelo de flexibilidad y el modelo de generación distribuida. Por tanto, el primer elemento de presente, este, es algo tan, tan básico como garantizar precisamente que el autoconsumo compartido es posible, porque el autoconsumo compartido es la supervivencia de las comunidades energéticas, pero añado más, lo que decía David, es el mascarón de proa para garantizar la introducción de mecanismos de flexibilidad. Presente inmediato. Presente inmediato es el Real Decreto que ha salido a exposición pública y que, sea este gobierno, sea un gobierno de otro color, se tendrá que aprobar. Y aquí sí que tengo que situar algunos elementos de algunas de las alegaciones que hemos compartido muchos y muchas municipios, pero muchas y muchos actores. Aquí me acompañan algunos de los que participaron en esa elaboración compartida con Endio Scocciolo, profesor titular de la Rovira i Virgili, del que aprendo cada día. En primer lugar, yo creo que el Real Decreto da seguridad jurídica, bien. Sabemos que es ese marco de participación abierto y voluntario. En realidad, lo que hace es trasladar el law right, el marco normativo de las ayudas, al Real Decreto. Bien. Pero, en segundo lugar, seguramente esos elementos de marco jurídico favorable no se traducen en nada. Voy a entrar un poco en el detalle. Yo creo que hay que pulir el redactado en el sentido de, por ejemplo, y aquí apunto a un elemento que es fundamental en la participación de la Administración, de las administraciones locales, en la constitución de comunidad energética. Se tiene que reconocer el interés público, porque cuando constituyes una comunidad energética desde la administración local, muchas veces el secretario o la secretaria te dice, oye, ¿y usted por qué se mete en esto? Es algo sencillo, no está recogido explícitamente. Luego, la titularidad de las instalaciones tienen que ser de la comunidad energética, se reproduce el se implementa. Pero eso no tiene por qué ser así. Una comunidad energética puede participar en un porcentaje de un parque eólico sin tener la titularidad absoluta. Si tú quieres ir más allá del autoconsumo compartido, la fotovoltaica que tienes en el entorno, ¿no? Y luego otros elementos a discutir, ¿no? Se establecen los 5 socios necesarios, para mí discutible, cuando hay una cooperativa que participa multitud de socios, ¿no? O otros elementos como el criterio de proximidad. Fijaros bien, el Real Decreto plantea elementos que no permite incorporar a comunidades energéticas que han sido subvencionadas o ayudadas en el CE Implementa. Os pongo un ejemplo. El criterio de proximidad en comunidades de energías renovables establece que en municipios de 5 kilómetros y municipios aledaños, ¿no? Colindantes.
Eso no tiene mucho sentido en la España vaciada, ya que puedes hablar de ámbitos comarcales que necesitan volumen, si partimos de la base que la comunidad energética tiene que ser, si me permitís la expresión, no un falansterio. El falansterio es eso de lo socialismo utópico del siglo XIX, qué guay, qué bien, mientras la humanidad trabajaba 14 horas, sino un actor energético, necesita tamaño. Yo creo que el criterio de proximidad en comunidades energéticas no está bien resuelto. Podrías decir, bueno, pues si no te circunscribes a eso, te vas a Comunidad Ciudadana de Energía, que no hace falta el criterio de proximidad. Pero problema, Comunidad Ciudadana de Energía solo circunscrita al ámbito eléctrico. ¿Y qué pasa cuando hay una comunidad energética de ámbito comarcal que está trabajando en materia de biomasa? No solo con municipios colindantes. Y podría continuar con una serie de elementos que hay que pulir, desde mi punto de vista, en la propuesta de Real Decreto. Segundo bloque. Marco jurídico favorable. ¿A qué se van a dedicar las comunidades energéticas una vez pasen las ayudas? La comunidad energética, ¿por qué te tienes que constituir en ella si, siendo cualquier otro actor del sector energético, puedes operar igualmente? Hoy tienes el aliciente, si me permitís, del dopaje de las ayudas. Pero ¿y cuándo pasa el dopaje? Desde mi punto de vista, cuando se redactan las directivas, la de renovables, pero particularmente la Directiva Europea de Mercado Interior de Electricidad, ese marco jurídico favorable significa algún plus, no digo cuál. Pero se podría apuntar a un marco de autoconsumo compartido más allá de los 2 kilómetros, porque el criterio técnico para restringir los 1000 metros, os recuerdo, Real Decreto Ley 1822, ¿no? Estableció 1 kilómetro argumentando criterios técnicos, luego se pasó a 2 kilómetros, cuando en realidad el criterio y el argumento central, yo estaba en la discusión in-house del Real Decreto 244, era sostenibilidad financiera del sistema. Ese es el criterio. Lo digo para no llevarnos... No hacernos trampas al solitario, como mínimo, ¿no? El criterio técnico podría ir más allá de los 5 kilómetros, de los 2 kilómetros. Ese sería un posible elemento. La participación en subastas, el garantizar porcentajes en las mismas. O otros elementos que hemos puesto en una propuesta, que si queréis la puedo compartir, en que esas comunidades energéticas podrían, ciudadanas de energía o comunidades de energía renovables, podrían tener un plus. Yo creo que ese elemento hay que discutirlo. Y luego hay un elemento que me consta, ¿no?, que por parte de la distribución se ha visto cuando se ha alegado, ¿no?, con cierta prevención, que recordar, la directiva habla de que podrán operar en distribución. Yo ya sé que decir esto en España parece muy revolucionario, pero no lo es. Porque en otros países, actores de dimensiones relevantes operan en distribución. Y qué casualidad, cuando hablamos del autoconsumo compartido, pequeñas distribuidoras se están legalizando en 3-4 meses y otros actores no tanto. Yo no digo que de hoy para mañana una comunidad energética pueda operar en distribución. Mi opinión es que no. Pero cuando el ámbito sea relevante, cuando tengan un volumen relevante de usuarios, de CUPs o de energía suministrada, la pregunta es ¿por qué no? Es verdad, habrá que valorar dicho activo y habrá que poner de acuerdo a la comunidad energética con la distribuidora. Pero hay un precedente legal, Central de Chira-Soria, Central Reversible, del gobierno Rajoy, en que se arbitró un mecanismo para fijar ese precio. El elemento de transposición de este factor, desde mi punto de vista, tiene que ser transitorio. No podemos decir, hoy se constituye una comunidad energética y porque eres comunidad energética puedes operar en un territorio. No, tienes que demostrar que puedes operar. La distribución es lo más difícil del sector energético, sin lugar a dudas. Pero podría ser un elemento precisamente para garantizar esos mecanismos de flexibilidad. Acabo ya con una última reflexión. He ido un poco a barraca, perdonad. Futuro. Yo creo que en materia de futuro el rol de las comunidades energéticas va a ser el desarrollo del autoconsumo compartido en un momento real de freno del autoconsumo. Lo digo para ser conscientes de ello. Y el autoconsumo compartido para garantizar precisamente que pueda tener autoconsumo aquel que hoy no lo puede tener, restauración, comercio, pyme, pero en la España metropolitana pues juega un rol. El segundo elemento, las comunidades energéticas son un factor clave para garantizar la aceptabilidad de las renovables en el territorio, porque son un instrumento para compensar al territorio.
y creo que ese recorrido el sector eléctrico tiene que ser consciente de ello, porque tenemos 60.000 megavatios con la declaración de impacto ambiental aprobados. Una barbaridad. Pero hay que pactar con el territorio. Y ese pacto no puede ser solo participe usted en la inversión. Tiene que ser introducir elementos de compensación. Y ese elemento de compensación tiene un instrumento, la Comunidad de Energías Renovables. Yo creo que ese es un segundo elemento clave. Pero el elemento más relevante desde mi punto de vista del rol futuro de las comunidades energéticas, ciudadanas y de energías renovables, es el escenario de electrificación y de flexibilidad más allá de lo eléctrico, protagonizando el cambio de gas para equipos de aerotermia, protagonizando la movilidad eléctrica compartida en el ámbito urbano especialmente, y garantizando precisamente con ese marco de confianza que se introduce la flexibilidad para hacer que cuando tengamos un mix eléctrico que va a cambiar, que está cambiando, ¿no?, a la velocidad de la luz, ¿no?, pero casi, esos mecanismos de flexibilidad se introduzcan en el ámbito urbano. Eso solo se va a poder hacer desde el principio de confianza del usuario, de la pyme, de la empresa. Y ahí el rol de la administración local va a ser muy determinante. Acabo refiriéndome a un elemento que se introduce en el Real Decreto, ¿no? En el Real Decreto se introduce que principalmente los beneficios se tendrán que repercutir entre socios y en el territorio, ¿eh? Lo digo así un poco. ¿Solo principalmente o todo? Yo entiendo que sea principalmente si no das beneficios, ¿no? No hay un marco jurídico favorable. Creo que debería haber aquí una ecuación en la que quizás no pudiese ser posible el reparto de beneficios, ninguno. Ahora, eso sí, introduciendo ese marco jurídico favorable, ¿no?, que permita tener sentido apuntarte a una comunidad energética en vez de a otra cosa. Y aquí yo creo que el rol de la administración local va a ser extraordinario. Acabo con una última reflexión. Nosotros tenemos una experiencia de constitución de una comunidad energética en una ciudad densa, metropolitana, si me permitís la expresión, perfil working class, clase trabajadora. La expectativa que se ha creado es importante, aunque no hemos podido levantar la persiana porque no tenemos el producto, porque llevamos 16 meses, 16, con un megavatio instalado sin haber podido acceder a acceso y conexión. No es aceptable, no lo es. Pero en cualquier caso, el hecho de que esté el municipio detrás hace que ese bien inmaterial de, oye, yo voy a repercutir estos beneficios entre los socios y el territorio, ha multiplicado la participación no solo de la ciudadanía, sino, atención, de las empresas. Y yo creo que es ese elemento de 360 grados, doméstico, y residencial, comercio, restauración, pero también industria y logística, y el marco y el plus de confianza que da la participación local, la que permite multiplicar las oportunidades de las comunidades energéticas. Acabo ya con esta última reflexión. Nada más. Me sabe muy mal haberme perdido las excelentes ponencias que hubieron el día de ayer y muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan, por la excelente e incisiva ponencia sobre el rol de las comunidades energéticas en el presente inmediato y en el futuro. Y sin más dilación, doy paso a la última ponencia de la mesa de hoy. Tengo el gusto de presentar a la señora Salomé López. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Derecho Internacional y de la Unión Europea por la Universidad de Leuven, colegiada como abogada en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Se dedica al derecho a la energía desde el año 2005 y forma parte del equipo jurídico de la cooperativa Som Energia desde el año 2018. Ella nos va a hablar sobre la generación distribuida, acceso y conexión a redes, retos regulatorios. Muchas gracias, Salomé. Gracias, Belén. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por todos los que habéis venido hoy, después de la jornada de ayer. Yo os tengo que confesar que no he podido dormir. No he podido dormir. Salí de aquí con tanta información, con una sensación de estrés, de que veía a aquellos ponentes, aquellas personas que tenían tanto para decir y tan poco tiempo que no he podido dormir. Y he transformado mi presentación de 27 slides en 5 tarjetas que espero poder explicar en 10 minutos, ¿vale? Entonces, mi objetivo es poder
transmitir todo lo que quería transmitiros en lo que se diría en el pasado como lenguaje telegráfico y que en la era actual sería un hilo de Twitter, ¿no? En todo caso, la presentación, creo que es una buena presentación donde se analizan de manera metódica, jurídicamente, todos los conceptos que ahora voy a explicar y la pongo a vuestra disposición. La organización la tiene y si no, en el correo electrónico juridic, que es como jurídico en castellano sin la O, somenergia.coop, de cooperativa, nos la podéis pedir, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo de mi nueva presentación? Mi objetivo es lanzaros 3 propuestas de reflexión jurídica. La reflexión jurídica requiere tranquilidad, requiere reposo, requiere calma, silencio y quizás no la vamos a poder hacer aquí. Yo solo os quiero lanzar las propuestas, las preguntas y que cada uno de nosotros nos lo podemos llevar, sobre todo aprovechando la cantidad de conocimiento jurídico de primer nivel que está aquí presente, ¿vale? Para poder lanzaros estos 3 retos jurídicos, partiré de unas premisas. Aquí sí que son unas premisas que van a marcar, delimitan el marco de los retos que os plantearé y aquí sí que tendréis que confiar en que en esta presentación de 27 slides está la fundamentación jurídica de las afirmaciones que voy a realizar ahora. En todo caso, si puedes poner la slide número 6, así, para que se vea que es verdad, que está la presentación. Está, perfecto. Vale, la primera premisa es que los derechos, el ordenamiento jurídico, no existe para que perdamos el tiempo, llenemos el papel y publiquemos BOEs incluso en sábado. Tiene una función de eficacia y de efectividad. Está para algo. Se ha mencionado, se ha explicado perfectamente que tenemos un estupendo Real Decreto 244/2019. Estamos en junio de 2023 y no se ha podido aplicar en su totalidad. Tenemos directivas, en particular la 2019/944, que habla de las comunidades ciudadanas de energía, que no se ha transpuesto en nuestro ordenamiento jurídico y el borrador de Real Decreto de transposición, las alegaciones que hemos presentado están públicas en nuestra web, pues tiene algunos aspectos a mejorar, como ha mencionado Joan. 2. La segunda premisa es que la generación distribuida, que era mi tema, es aquella generación conectada a red de distribución. Este concepto no es nuevo. Este concepto está en la Directiva Europea de 2009 y sigue presente en el resto de directivas, reglamentos y normativa posterior. La generación distribuida, aunque se define como la generación conectada a red de distribución y, por tanto, son pequeñas instalaciones de generación, está vinculada a múltiples maneras de generar la energía. La autoproducción, es decir, el autoconsumo. Yo genero mi propia energía en mi casa, en mi bloque de pisos, en el tejado de mi industria, así como pequeños proyectos de generación próximos al consumo. El que la generación distribuida tiene beneficios para el sistema es innegable. El que la generación distribuida supone retos para el sistema es innegable también. Y aquí en la presentación os he enlazado un artículo muy reciente y que me parece extremadamente interesante de la European Environment Agency, donde hay un cuadro que compara los pros y contras de la generación distribuida. A los compañeros y compañeras ingenieros es un reto, pero hemos tenido retos más grandes como humanidad. Seguro que lo van a poder resolver. Este concepto de generación distribuida, por tanto, se llena de otros conceptos jurídicos, algunos definidos en la normativa europea y ya transpuestos a nuestro ordenamiento jurídico, otros pendientes de transposición. Autoconsumo, comunidades energéticas, tanto las comunidades de energías renovables como las comunidades ciudadanas de energía. El prosumidor, que incluso ahora se le llama el ciudadano energético, ¿no? El ciudadano energético, el energy sharing en el borrador de reforma que ha presentado la Comisión y en el cual participamos activamente desde RESCOP, con otras cooperativas igual que Somenergia a nivel europeo, es el right to energy sharing, es el derecho a compartir energía. Energía que tú has producido y energía que tú no has producido y has adquirido por otros medios, el peer-to-peer, etcétera, ¿no? Y aquí llegamos a esta slide
el centro de la transición energética para la Comisión Europea no son los operadores, son los consumidores. Lo siento, em sap greu, como decimos en Cataluña, pero es el consumidor el que está en el centro desde el año 2009. Desde el año 2009 se han publicado directivas, reglamentos que buscan que el ciudadano se apropie de la transición energética, produzca su energía, se beneficie de las tecnologías para reducir su factura, participe activamente en el mercado y contribuya a la flexibilidad. No podemos, como humanidad, duplicar las redes de distribución. Sería absurdo. Lo que tenemos que hacer es introducir nuevos mecanismos que ahora mismo, en el caso español, nuestra red no está preparada. Si ni siquiera estamos pudiendo activar los autoconsumos colectivos o facturar los autoconsumos colectivos con coeficientes dinámicos, ¿no? Entonces, estas serían las premisas. ¿Cuáles son los retos que tiene la generación distribuida? Cuáles son los obstáculos que se presentan y que, por tanto, se transforman en retos para el regulador. Se han mencionado y básicamente son tres. No lo digo yo, lo dice el PNIEC de 2021, veremos ahora la versión revisada. La capacidad, la falta de capacidad en distribución, los procedimientos de acceso y conexión, 16 meses para conectar un autoconsumo, pero también la dificultad y otros elementos relacionados con los procedimientos de acceso y conexión. Y, por último, cómo va a integrar la red de distribución española, el energy sharing, el peer-to-peer, la flexibilidad, las redes inteligentes, cuando todavía no hemos sido capaces de tener un autoconsumo colectivo, por ejemplo, que hace muchos años que está presente ya en la normativa europea y ha sido traspuesto en el año 2019 al ordenamiento español, ¿no? Estos son los retos. Y ahora vienen los retos jurídicos que os propongo, ¿no?, para reflexionar. El primer caso es una comunidad ciudadana de energía. La realidad es previa al derecho. Som Energia ya existía como comunidad ciudadana de energía desde hace 13 años. Es uno de los ejemplos que se citaba repetidamente por la Comisión Europea antes de que el término existiese en la normativa europea. Esperemos que lo transpongan bien, pero si no, nosotros llevamos aquí 13 años. Es posible ser una comunidad ciudadana de energía, aunque el marco jurídico que nos dará seguridad, que nos dará un marco, no esté todavía traspuesto. Una comunidad ciudadana de energía. Un grupo de personas físicas y jurídicas deciden producir su propia energía por diversos motivos. Deciden además producir su propia energía de manera próxima a donde la van a consumir. Y se da la circunstancia que estas personas físicas y jurídicas, pymes, ciudadanos, viven en Andalucía. Quieren construir una planta fotovoltaica de 2 megavatios. ¿Por qué la quieren construir en Andalucía? Porque viven allí. Porque son pymes de Andalucía. Un inversor busca el lugar donde hay capacidad. La generación distribuida busca aproximar la generación al consumo. Obviamente podrían construir su planta fotovoltaica en Los Monegros y llevar la electricidad desde Aragón, que tiene además un régimen de redes directas diferente, pero bueno, ellos lo quieren hacer en Andalucía y no son nómadas, no se van a desplazar a otra comunidad autónoma para hacer su comunidad energética. Entonces, no pueden buscar capacidad como lo haría un inversor privado, como lo haría un inversor que busca capacidad y que la bloquea con fines especulativos, como está pasando en Portugal con las subastas de capacidad, que han quedado totalmente colapsadas por inversores que buscan monetizar esos derechos de conexión. ¿De qué depende que haya capacidad en Andalucía? De la planificación que harán las empresas distribuidoras y, sobre todo, aquellas que tienen la mayor parte de la red en Andalucía. No olvidemos que en España hay muchas cooperativas que realizan distribución desde principios del siglo XX, cuando a lo mejor las distribuidoras, las empresas eléctricas no podían o no querían llevar la electricidad a Aras de los Olmos, a Crevillente, a Caldas de Montbui, y las propias empresas textiles necesitaban crear su propia red de distribución y todavía lo tienen en propiedad. No es nada nuevo,
no. Hace ya más de 100 años que hay pequeñas distribuidoras. ¿Qué pasa? Que la estructura que tenemos en nuestro sistema pues, ha llevado a que exista un oligopolio donde hay X grandes empresas verticalmente integradas, incumbentes, como le queramos llamar, que tienen la mayor parte de la red de distribución. La planificación que hace la propietaria, la gestora de la red de distribución de Andalucía, está regulada en la Ley del Sector Eléctrico. La Ley del Sector Eléctrico regula la planificación de la red de transporte y la planificación de la red de distribución. ¿Cuál es la principal diferencia? Que la planificación de la red de transporte la realizan empresas privadas que presentan antes de cada 1 de mayo al Ministerio sus planes de inversión, habiendo recabado informes de las comunidades autónomas y justificando dónde van a hacer las inversiones y por qué. ¿La Comunidad Ciudadana de Energía puede influir, puede incidir en esta planificación? No, no puede. No puede. Entonces, un elemento positivo que quiero destacar es que a raíz de la crisis energética que hemos vivido, sí que se está obligando, tanto en las medidas de emergencia como en las medidas de emergencia adoptadas a nivel español, a que las empresas de distribución incluyan en su planificación capacidad para autoconsumo. En este caso estamos hablando de una comunidad ciudadana de energía, ¿vale? Al menos ya el autoconsumo parece que tienen que tenerlo en cuenta. En nuestro caso sí que existe capacidad en su municipio, inician el procedimiento de acceso y conexión. Este procedimiento de acceso y conexión se regula en el Real Decreto 1183/2020. No hay un proceso de acceso y conexión especial para las comunidades energéticas y, por tanto, únicamente tendrán ciertas especialidades en función de la potencia y otros criterios. Firman el contrato técnico de acceso a red, que es el punto final. Han firmado un contrato con la distribuidora, un contrato sujeto al Código Civil, donde se conectan en unas determinadas condiciones y ponen en marcha su instalación de 2 megavatios y la planta se desconecta sistemáticamente. Se desconecta sistemáticamente porque esa línea es un final de línea. Las inversiones no se han realizado, las que tenía que haber hecho la distribuidora, o quizás sí, pero la tensión que implica esa planta distribuida, esa pequeña planta, genera, así como el cumplimiento de ciertos procedimientos de operación por parte de la distribuidora, hace que la planta se desconecte y no pueda realizar su función, que es producir energía y verterla a la red. La distribuidora alega que el contrato de técnico de acceso a red es orientativo, no es vinculante para ella. ¿Dónde queda la confianza del generador? ¿Dónde queda su derecho a producir? El segundo caso, muy rápido, es un caso de autoconsumo en el Vallés. Una persona ha decidido en su urbanización ponerse unas placas de autoconsumo, comprar un vehículo eléctrico, supera todos los trámites, se conecta, comienza a verter excedente y la red salta, porque la red está dimensionada y la única obligación que tiene la distribuidora es dimensionarla para el consumo, no para la generación. Los derechos de extensión, los pagos por derechos de acometida que ha tenido que hacer frente ese consumidor, al ser un autoconsumo de menos de 15 kilovatios, conectado en zona urbanizable, con dotaciones, no obligan a la distribuidora a dimensionar la red para absorber los excedentes. Y, por tanto, el autoconsumo salta, el inversor se desconecta y el consumidor no puede amortizar su inversión, que ha recibido una subvención Next Generation. El último caso, y el último, es La Cañada Real, en Madrid. 4.000 personas, 1.800 niños, llevan 3 años, 3 inviernos, sin luz eléctrica. Sin luz eléctrica. El Defensor del Pueblo, las organizaciones internacionales, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa han dado un plazo para que esta situación finalice y no se ha hecho. Ayer se habló de un contrato social. El profesor Bartlett, me lo ha anotado, Bartlett, citó en su presentación, decía expresamente: la energía es un servicio esencial para la vida de las personas y forma parte del contrato social.
la edad contemporánea, también se habló de la era geológica. En historia tenemos edades. La edad contemporánea, que comenzó con la Revolución Francesa, ha finalizado. Estamos en la edad digital. En la edad contemporánea, que la imagen sería la libertad guiando al pueblo, ha finalizado. Estamos en la edad digital con la imagen, no sé si hay un cuadro, de Steve Jobs presentando su smartphone. Al menos los historiadores la vinculan con este hecho, pero solo han pasado 16 años y el tiempo dirá si realmente este es el momento que marca el inicio de la edad digital. En la edad digital, la palabra digital lleva implícito que la energía eléctrica es esencial para existir en la edad digital. Si no tienes conexión, si no tienes luz eléctrica, no existes. Nosotros sí que hay este contrato social, ¿qué dice? Pues os lo voy a leer. Este contrato social dice que España es un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valor superior de su ordenamiento, entre otros, la igualdad. Y no es una igualdad cualquiera, artículo 9.2 de la Constitución, es una igualdad material en la dignidad. Los poderes públicos, no las empresas privadas, los poderes públicos han de actuar para alcanzar una igualdad material en la dignidad. Y la pregunta para reflexionar es, ¿puede existir igualdad sin luz eléctrica en la edad digital? Simplemente esto. Muchas gracias, Salomé, por presentarnos los obstáculos, los retos regulatorios de la generación distribuida y por darnos este toque final, ¿no?, con este servicio esencial, reconocido en el artículo 20 del Pilar Europeo de Derechos Sociales del año 2017, que es soft law, pero ahí está. Muy bien, muchas gracias. Sin más dilación, que vamos con retraso, cerramos esta mesa y damos paso a la siguiente. Gracias.